Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana vamos a continuar nuestro estudio sobre los medios de gracia. Hemos estado revisando en estos domingos anteriores qué son los medios de gracia. Los catecismos nuestros hablan de medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? ¿Para qué sirven? ¿Cómo usarlos? ¿Cómo sacarles provecho? En nuestra serie en estos días. Y lo estamos estudiando bajo un eslogan: llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Y de ahí ya estamos dando una definición de qué son los medios de gracia. Son las instrucciones, son las provisiones, son las indicaciones que Dios nos da para que podamos llegar al destino. Nuestro destino es la patria celestial. ¿Alguno tiene un destino distinto? Todos los que estamos aquí tenemos como destino la patria celestial. Y para poder llegar allá necesitamos la obra del Espíritu Santo que nos regenera, pero también hacer uso adecuado de los medios de gracia. Si no usamos los medios, por eso les preguntamos, ¿trajeron la Biblia? Porque un cristiano que diga yo voy al cielo pero no lee la Biblia, no ora, no se congrega, pues uno diría, bueno, ¿será que sí? ¿Está usando sus medios? ¿Está siendo diligente? ¿Está siendo esforzado? ¿O está teniendo la idea de que va a la patria celestial, pero no está dando una evidencia de fruto y de testimonio y de responsabilidad? Hebreos 4:12 4:16 nos va a permitir a nosotros introducir otro de los medios de gracia. Hemos visto dos medios, la palabra y la iglesia. Dijimos que la palabra de Dios es un medio de gracia provisto por Dios para darnos Dios la opinión de todos los temas. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Es la voz de Dios donde Dios opina. Y Dios nos dice, esto es lo que yo pienso de cada cosa. Esto pienso del hombre, esto pienso de la sociedad, esto pienso del futuro, esto pienso de la muerte, esto pienso del pecado. Todos los temas Dios opina. Y esa opinión que Dios da es la opinión válida. No puede ser reevaluada o puesta en entredicho porque es la opinión que nosotros aceptamos. Todos los que estamos hoy aquí sentados, escuchando, aceptamos la opinión de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si alguno dice, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, está en el lugar equivocado. Porque aquí vinimos a escuchar y a afirmar que nos guiamos por la opinión de Dios, que nos parece la mejor opinión, la más sabia, la absoluta, la perfecta, y que no estamos dispuestos a contradecirla. Ni siquiera estamos dispuestos a contradecir con otro o contrariar a otro que diga que no le parece. Pues si no le parece, sigue su camino, porque nosotros vamos por el nuestro. Y el nuestro es aceptar la opinión de Dios, predicarla y confiar en ella. El segundo medio de gracia, hablamos de la iglesia. Ese es un medio que Dios nos ha provisto para nuestra santificación. Es un excelente medio, porque piedra con piedra y hierro con hierro se aguza. Y estar juntos y estar entrelazados y unidos y sobrellevándonos y soportándonos es una de las tareas más difíciles del cristiano. Es muy bueno ser cristiano uno por ahí en el trabajo o en la casa solito, pero cuando ya toca estar en la fricción de las relaciones y del compañerismo, se pone a prueba realmente nuestra santificación. Y en esta mañana comenzamos a hablar del tercer medio de gracia, que es la oración. La oración. El texto de Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy vamos a hablar qué es la oración, y luego para qué sirve, y luego cómo le podemos dar buen uso a este recurso, a este medio que el Señor nos ha provisto. ¿Qué es la oración? Es la respuesta que vamos a resolver o vamos a atender en esta mañana. Todos los cristianos hemos hablado y hemos escuchado hablar de la oración, y de hecho medianamente todos sabemos orar, ¿sí? O hemos orado, oramos, poco o mucho, pero todos oramos porque como cristianos sabemos que la oración es un medio y es una manera y es un recurso que tenemos provisto por Dios. Pero recuerden que así como en los otros medios, vamos a ver la opinión que Dios da, porque nosotros podemos tener una opinión equivocada.
podemos pensar que la oración es un medio para algo distinto a lo cual Dios la destinó. Y nos interesa mucho ver la opinión de Dios. ¿Qué Dios dice? Pero quiero recordar lo siguiente. Hoy en día vivimos en una sociedad donde es importante estar comunicados, posiblemente más que en cualquier otra época. Y a eso se debe que hay muchas redes y muchos medios de comunicación para mandar información, para que estemos comunicados. Hace 30 años, los que somos de más de 30 años, no teníamos esos recursos para comunicarnos. Si estábamos viajando, no teníamos cómo informar que habíamos llegado bien. No había mensajes de chat, no había llamadas, no había videollamadas, no había mensajes instantáneos. Entonces uno tenía que escribir cartas. A mí me tocó escribir cartas, muchas cartas. No sé ustedes, pero en la época mía, no soy tan viejo como ustedes están pensando, pero me tocó escribir muchas cartas, porque era la manera de uno comunicarse. Uno iba a otra ciudad o a otro país y uno dice, ¿ahora cómo informo que llegue bien? Pues coja un papel, escriba y métalo en un sobre y espere a ver si llega en 15 días o en 20 días al destino. Y si llega al destino, me llega la respuesta en otros 15 o 20 días después, es decir, después de un mes y medio o 2 meses, uno sabía que habían recibido su carta y que allá también estaban bien. Hoy en día no es esa la situación, ¿cierto? Hoy en día es al momento podemos comunicarnos. Eso hace que la sociedad en este momento valore mucho que donde vaya pueda comunicarse, ¿sí? Que tenga un equipo, un aparato, acceso al internet o que tenga señal en su celular. Entonces hoy en día uno se angustia mucho cuando viaja o sale, así sea a la esquina, y está sin señal. ¿Les ha pasado? Y dice, ¿cómo me comunico? Van media hora y no he podido avisar que estoy bien. ¿Sí? Estoy angustiado porque me quedé sin señal. ¿Qué pasó? Y a veces se pagan servicios, ¿cierto? Para poder tener buena señal o poder comunicarse cuando uno está fuera del país o poder tener acceso a mensajes instantáneos. Y eso hace parte de la realidad que la sociedad en este momento enfrenta, y es una sociedad que quiere y busca comunicarse, y para comunicarse necesita señal. ¿Por qué nos interesa tanto tener señal? En la finca, en el campo, en la carretera donde vamos. ¿Por qué nos interesa la señal? Porque es por medio de la señal que nos comunicamos y mandamos o recibimos informaciones. Yo quiero decirles, amados hermanos, que eso es muy importante. ¿Saben cuál es la señal que Dios nos dio para comunicarnos con Él? Dios nos dio también señal. Nos dejó un satélite y nos dejó una señal y nos dejó un medio para estar comunicados. Y ese medio para estar comunicados es la palabra, pero también la oración. Así como nos preocupamos tanto por la señal en el celular y por la señal en la computadora o en el internet o en el carro donde vamos viajando, debiéramos preocuparnos también por mantener una buena señal, muy estable, y una señal robusta que nos permita comunicarnos y tener comunión inmediata, cercana, directa y constante con nuestro Dios. ¿Nos preocupa de la misma manera? Nos preocupa tener señal en el celular, pero yo les pregunto, ¿nos preocupa tener señal con Dios? O decimos, no importa, llevo una semana sin hablar con el Señor, pero Él sabe que estoy bien, ¿sí? Yo sé que Él está bien conmigo. Y poco a veces nos interesamos en que hay que cultivar y mantener y poner robusta y limpia esa señal para poder comunicarnos con el Señor. Por eso el título de nuestra enseñanza en esta mañana es No se quede sin señal. Y vamos a hablar de la oración, que es un medio para mantener la señal con nuestro Dios, para estar comunicados, recibiendo y enviando mensajes directos y comunicándonos con nuestro Creador. No se quede sin señal, porque si se queda sin señal está incomunicado, y si está incomunicado, pues imagínese el riesgo, cuando uno no se puede comunicar con alguien que uno ama o que uno necesita informar. Por ejemplo, si su jefe le dice, cuando llegue al trabajo comuníquese, y usted llega y no tiene señal, ¿qué es lo primero que puede pensar? Bueno, tengo peligro, el jefe va a pensar que no he llegado, o el jefe va a pensar que olvidé, o el jefe va a pensar que soy descuidado y no he rendido mi informe. Entonces nos angustia tener señal, porque a veces hay plataformas que la cierran a determinada hora y si uno no sube su informe o su
reporte o sus notas o trabajos o tareas, pues puede quedarse por fuera y tener sanciones. La pregunta es, ¿nos preocupa igual con nuestro Dios? Si usted pasa un día que no ha orado, usted también se angustia desesperadamente y dice, mire, se me fue el día, no pude orar, estoy muy preocupado. No tuve señal hoy con mi Señor, hoy no me comuniqué con Él. ¿Qué estará pensando de mí? No le he podido expresar lo que siento, lo que quiero, lo que necesito, no he podido rendirle mi reporte del día. ¿Nos preocupa igual o no? ¿Ustedes qué dicen? Lo más probable, conociendo cómo somos, es que no nos preocupa. Sí, a veces decimos, pues yo esta semana no he orado, pero la otra semana me desatraso. Este mes no oré, pero en diciembre me nivelo. ¿Sí? Yo cuando salga a vacaciones voy a dedicar todas mis vacaciones para estar en comunión con el Señor. Y las vacaciones se nos van en otros paseos, otras actividades, y se nos va atrasando y postergando nuestra comunión y comunicación con el Señor. Marcos capítulo 11, 17 dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, está hablando Jesús a los discípulos, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta es una definición que Jesús da sobre la iglesia, es una definición muy acertada, viene de los labios de nuestro Señor Jesús, y Él dice, mi casa, mi templo, mi capilla, mi santuario, debe ser conocido como una casa de oración. Miren lo importante. La iglesia o la reunión pública de los hermanos debe ser un lugar de oración, y así lo define Jesús, casa de oración. Y eso que Jesús dijo, lo había dicho 700 años antes Isaías, diciendo la casa de Dios es casa de oración. ¿Eso qué significa? Que los que se reúnen o los que se congregan en la iglesia son personas de oración, que entienden el valor de la oración, que aprecian este medio de gracia y que le dan buen uso a tal punto que se reúnen para escuchar la palabra, pero también para orar juntos. Y la denuncia de Jesús es, ustedes volvieron de mi casa a una cueva de ladrones, porque en lugar de reunirse a escuchar la palabra y a orar, ¿recuerdan qué iban a hacer? Negocios, y había cambios de monedas y negocios, transacciones, y había usura en la casa de Dios, y Jesús se puso furioso y expulsó a todos los cambistas y les dijo, aquí no se hacen negocios, aquí no es para sacar ventaja económica, aquí no vinimos a hacer transacciones o a hacer intercambios, aquí vinimos a buscar la presencia de Dios y a orar. Y eso también significa, amados hermanos, que debemos cuidar para que nuestra iglesia se conserve como una casa de oración. Si en algún momento a alguno de nosotros se nos ocurre hacer algo distinto a la casa de oración, alguien tiene que denunciarlo. Y alguien tiene que decir, un momento, aquí es una casa de oración. Tiene que mantenerse el uso porque es el propósito. Judas capítulo 1, versículo 20 y 21 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esta es otra referencia de Judas, y Judas, el escritor bíblico, dice, edifíquense en la fe. Y una manera de edificarnos en la fe y de mantenernos puros y aguardar y alimentar la esperanza de la venida del Señor es orando. Es decir, la oración es un distintivo de los cristianos, pero la oración también es un medio para conservar la esperanza y mantener la fe y la unidad en la iglesia. Pudiéramos decirlo de otra manera, si no oramos, es muy difícil que tengamos esperanza. Si no oramos, es muy difícil que logremos la unidad. Y si no oramos, es muy difícil que estemos edificados en la fe, y lo que vamos a estar es muy endebles o inestables o volubles o volátiles, porque no estamos de la mano del Señor. ¿Cómo orar? ¿Se han preguntado? Los discípulos se preguntaron y le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Un acto de nobleza de parte de los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Recuerden que algunos de los discípulos habían sido discípulos de Juan,
pero aún siendo discípulos de Juan, querían que Jesús mismo les enseñara a orar. Y ante esa pregunta Jesús dio una respuesta excelente y tenemos como resultado la oración que llamamos o que se conoce como el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así, les dijo Jesús, y les dio las pautas o los principios generales de cómo se ora. Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, es en la palabra de Dios que encontramos cómo orar. No hay talleres para oración, no hay seminarios de cómo orar bien, no hay conferencias de cómo orar correctamente. La manera correcta de orar está en las Escrituras. Si usted quiere aprender a orar, lea la Biblia. O sea, es imposible aprender a orar sin la Biblia y sin congregarnos. Es decir, están unidos los medios de gracia. Si usted es hijo de Dios, tiene la palabra, se congrega y ora, porque esos son los distintivos. Muy bien, entonces, ¿para qué nos sirve la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Entonces, la oración, en primer lugar, es un medio que Dios nos proveyó para acercar a sus hijos o a sus seguidores a Dios. La oración es un medio de acercarnos a Dios y quiero que lo tengan presente. Es decir, si usted se siente lejos de Dios, lo más probable es que no está haciendo uso de este medio, porque la oración es un medio para acercarnos a Dios. Estamos distantes, estamos como lejanos, estamos sintiendo como indiferentes ante Dios, nos estamos alejando. Muy bien, ¿cómo nos vamos a acercar? A través de la oración. La oración es un medio para acercarnos, acercar a los hijos de Dios al Padre y acercar a los corazones de los creyentes a Dios. De ahí que sea tan importante la oración, porque el mundo y nuestras distracciones nos alejan. ¿Qué nos acerca? La oración. Si usted no ora, usted está lejos de Dios. Recuerden que Jesús se quejó con algunos de los discípulos que antes le habían dicho, enséñanos a orar. Jesús les enseñó y luego Jesús los reprende. ¿No habéis podido orar ni siquiera una hora? Algo así como, ¿para qué dicen que les enseñe si no van a orar? Eran muy buenos reformados, ¿cierto? Con mucha teoría, pero a veces con malas prácticas. Los discípulos tenían la teoría correcta de parte del maestro sobre cómo orar, pero no tenían el hábito de orar. ¿Y a usted de qué le sirve saber orar si no ora? ¿De qué le sirve saber que la Biblia es palabra de Dios si no la obedece y no la consulta? Enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, oren de esta manera. Recuerden que el modelo que Jesús nos dio, que no es para recitar todo el tiempo mecánicamente, lo podemos hacer en algunas oportunidades. El modelo es un modelo donde hay principios o hay contenido que nos dice cómo oramos. ¿Recuerdan cómo comienza esta oración? Padre Nuestro. Y ese comienzo o ese preámbulo o esa frase inicial de apertura a quien nos dirigimos, lo que indica es nosotros estamos alejándonos del Padre. ¿Cómo nos acercamos? Con la oración, Padre Nuestro, me acerco a ti para, o me acerco a ti porque. Los hijos siempre a medida que van creciendo se van alejando de los padres, ¿sí se han dado cuenta? Incluso al punto que algunos hijos adultos ni siquiera saben dónde están sus padres o cómo están, porque a medida que uno va creciendo se va separando. Y hay que independizarse porque eso es parte del diseño de Dios y de la vida, pero no podemos olvidar a nuestros padres porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús nos enseña que somos hijos de Él y que la manera para acercarnos a Él es la oración. Padre Nuestro, no fue Dios, no fue Señor, sino Padre Nuestro. Y ese es un ejemplo maravilloso de relación, de vínculo, de comunión y de acercamiento. La oración es un medio para acercarnos a Dios. Jeremías 14:10 dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Miren cómo el profeta Jeremías describe a este pueblo que no era más ni nada menos que Israel, o los dos reinos del norte y del sur que ya estaban divididos en esa época.
Dice, ellos, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, ellos se deleitaron en vagar, es decir, les gusta vagar, divagar, andan distraídos, es decir, lejanos, distantes, olvidados, y no se acuerdan que tienen una casa, y no se acuerdan que tienen un padre, y no se acuerdan que tienen unas obligaciones que deben cumplir. Amados hermanos, esta descripción a veces se nos dirige a nosotros, porque hay muchos cristianos que llamándose cristianos les gusta vagar, es decir, andan distraídos en el mundo, se olvidan que tienen obligaciones, se les olvida que tienen deberes, se les olvida que tienen unos tiempos que tienen que consagrar al Señor, y dice la Biblia, entonces yo no me agrado de ellos. Viven vagando, viven deambulando, entonces yo no me agrado de ellos. Es una queja del Señor contra el pueblo de Israel que había olvidado sus prácticas. ¿Cómo no vagar? Congregándose, escudriñando la palabra y orando al Señor siempre. Es una manera para decir, yo no estoy vagando, yo estoy concentrado, estoy despierto y estoy atento a mis obligaciones. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Tomen nota de ese texto. Si yo no quiero obedecer la ley, entonces estoy perdiendo el tiempo de orar. Es decir, no ore si usted no está dispuesto a obedecer. Porque recuerden que hoy en día hay muchas personas y muchas iglesias que dicen que uno puede orar por muchas cosas que incluso están en contra de la voluntad del Señor. Entonces, si usted no está dispuesto a poner en práctica la palabra, no ore. Porque ¿para qué ore? Esa oración Dios no la escucha. ¿Sí? Si yo estoy diciendo, estoy en contra del plan de Dios, esa oración que yo haga es abominable, es decir, aborrecible, Dios la detesta. Y aquí ya tenemos una clave para la oración. Es decir, la oración tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que armonizar con la palabra, tiene que ser en la misma línea como se traza la palabra. Si la oración mía está en contra de la palabra, Dios no la va a responder. Y si me la responde es para juicio. Por ejemplo, si yo le dijera, Señor, regálame un carro para yo viajar todos los domingos e irme de paseo, ¿esa oración es de acuerdo a la voluntad de Dios? No, porque yo ya le estoy diciendo y Él conoce que el motivo mío es no congregarme. Si yo le dijera, ¿cuánto quiero tener una finquita en Tierra Caliente para irme desde el viernes con mi familia y llevar a mis amigos, ¿el Señor me la va a dar? Posiblemente me la da para juicio, pero lo más probable es que no me la va a dar, porque yo estoy orando fuera de la voluntad del Señor. Si yo le dijera, Señor, yo quiero tener dinero para demostrarle a todos ustedes que tengo más dinero que ustedes, ¿esa es una buena petición? No, porque estoy siendo ambicioso, materialista, codicioso y egoísta. Y Dios no responde, por eso dice, si mi oído se aparta de la ley, la oración que yo haga a Dios es abominable. Entonces, pudiéramos decir que la oración es el medio que Dios nos deja para acercarnos a Dios, a poner en práctica su palabra. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 11. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Noten lo interesante, el capítulo 1 y 2 de Génesis dice la Biblia que Dios estaba en el huerto y que estaba en comunión con el hombre y la mujer. Dios les dio unas normas, ellos las desobedecieron. Lo primero que hizo Adán y Eva después de desobedecer fue esconderse, es decir, alejarse. Cuando ellos se fueron a contemplar el árbol prohibido, ya se estaban alejando. Cuando se pusieron a hablar con la serpiente y entablar un diálogo explicativo, estaban alejándose más. Cuando tomaron del fruto prohibido, se alejaron un poco más. ¿Y ahora qué otro paso dan? Se esconden. ¿Qué tan lejos estaba el hombre de Dios?
muy lejos. La Biblia dice que Dios va y lo busca y lo llama y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué Adán y Eva estaban tan lejos de Dios cuando Dios los creó para que estuvieran cerca? Y ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué estaban lejos? Porque ellos decidieron gestionar su vida por su propia cuenta, porque ellos despreciaron e ignoraron la palabra de Dios, porque ellos descuidaron los medios que Dios les había dado y a ellos les pareció fácil recibir una segunda opinión. Recuérdense que la palabra de Dios es la opinión válida. Ellos buscaron la opinión de la serpiente. Recuerden que la manera correcta era estar cerca de Dios a través de la oración y ellos se alejaron. Noten, amados hermanos, que para uno caer en pecado va dando pasos y pasos en contravía, pasos alejándose. Un paso que un creyente comienza a dar para caer en la tentación es no leer la Biblia. Otro paso que comienza a dar es no congregarse. Y otro paso, cuando ya está casi al borde del abismo, es no ora. Y ahí sí, al despeñadero. Y después de que está en el despeñadero, ¿qué dice? Es que el Señor me abandonó. Es que no sé por qué estoy pasando esto. Oren por mí porque miren cómo estoy acá en esta situación. No, pero es que él comenzó alejándose, descuidando los medios. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, velen y oren para que no entren en tentación? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro, oren para que Dios te proteja, porque Satanás ha pedido para zarandearos? ¿Y recuerdan qué respondió Pedro? No, yo no necesito orar. Si yo me sé la confesión y me sé los catecismos y me sé todos los documentos históricos, yo no necesito orar. Yo daré la vida por ti si me es posible. Y Jesús le dijo, no estés tan confiado, ora. Y Pedro volvió y dijo, si me toca ir a la cruz, allá voy, pero yo soy hasta el final contigo. Y recuerden que al poco rato después de la oración en Getsemaní, de la última cena o de la cena del Señor, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Reuniéndose con quienes. Primero, no oró. Segundo, cuestionó lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, ore, y él dijo, yo no necesito. Tercero, se reunió con los enemigos de Jesús porque estaba calentándose en una hoguera con los enemigos de Jesús. Y cuarto, cuando le dijeron, ¿usted de los mismos? ¿Se acuerdan qué dijo? Jesús, no me suena. Ese nombre no me suena. Pero si habla igualito y se parece, no me suena. Jesús, no sé quién es, ¿de quién me habla? Y inmediatamente recuerdan qué sucedió, ¿cierto? Amados hermanos, la oración es el medio para acercarnos. ¿Qué nos aleja del Señor? El pecado. ¿Qué nos aleja del Señor? Nuestros ruidos, nuestro corazón que nos hace ruido en nuestra mente y nos dice, aléjate, tómate una licencia. Pero la oración es el medio para acercarnos de nuevo. Tomen nota de eso, amados hermanos, porque si no oramos, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Lo han escuchado? Porque la oración es el medio para ser cuidados. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Él. Acérquense a Él. ¿Cómo se acerca el cristiano? Con la oración. Si usted ora, usted está cerca del Señor. Si usted toma tiempo para comunicarse con el Señor, usted está cerca. Acérquense, limpien sus manos, confiesen su doble ánimo y purifiquen vuestros corazones. Nosotros dijimos cuando hablamos de la palabra de Dios que una de las razones del doble ánimo en las personas era la falta de la palabra. Pero aquí también está diciendo que una manera como se enfrenta el doble ánimo es con la oración. Es decir, cuando uno es fluctuante, o que un día sí, otro día no, hoy tiene ánimo y mañana desanimado, lo más probable es que no es una persona con una vida regular de oración. Porque si un creyente tiene una vida regular de oración, está siempre firme, estable y animado, porque son los medios que Dios ha provisto, son las vitaminas, son los nutrientes, son las medicinas para poder vivir bien. Pero si un cristiano hoy está animado y mañana está desanimado, la pregunta es, ¿está leyendo? ¿Está orando? Y ahí ya casi que tenemos un diagnóstico.
Acérquense a Dios y enfrenten su doble ánimo y su corazón sucio delante del Señor. Entonces la oración es un medio para acercarnos a Dios, para estar cerca, para estar aproximados y no tomando distancia. El pecado nos distancia, pero la oración nos acerca. Segundo lugar, no se quede sin señal. ¿Para qué más sirve la oración? Ya estamos cerca, ya vinimos, ya nos acercamos. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Para qué nos sirve la oración? Primero, para vencer la indiferencia de nuestro corazón que se distancia o se aleja. Pero en segundo lugar, la oración es un medio para doblegarnos a Dios. Y ese es un tema que ya no nos gusta. A nosotros nos gusta la oración, pero cuando nos dicen que la oración es para doblegarnos, es decir, para rendirnos, para someternos, para que agachemos o doblemos la cabeza o la cerviz, ahí ya decimos, bueno, conmigo no cuenten, ¿no? Si así es la oración, conmigo ya no cuenten, porque ninguno de nosotros quiere agachar la cabeza. ¿O a alguno de ustedes le gusta, viene siempre con la cabeza rendida? No, ¿cierto? Sabemos que no, porque la Biblia dice que el corazón es prepotente, que somos soberbios, que somos altivos, que somos indomables, que somos como el mulo, que somos como el caballo. O sea, esas son las referencias que el Señor da. Es decir, que nosotros siempre queremos andar lo más erguido para demostrar que somos más indomables. Y la misma sociedad nos dice, no se deje de nadie. ¿Sí han escuchado eso? No se rinda, no se doblegue, no se humille. Es bien vista una sociedad que no se doblega. De hecho, hoy en día ahora salió un adjetivo más para calificar a esa sociedad juvenil especialmente, que es una juventud contestataria. Y se ve como una virtud, ¿no? Es que ahora la juventud es contestataria, es decir, buena de pureza. Pero la Biblia lo que dice es, aquel que contesta o refuta o reclama o enfrenta la autoridad, pues es un pecador, es un orgulloso. No podemos hacer más ante Dios que agachar la cabeza. Si usted viene a la iglesia con la cabeza erguida, pues una de dos, o no es de Dios o Dios tiene que doblarlo. ¿Y qué usa Dios para doblar nuestra cabeza y nuestro orgullo? Enfermedades, pruebas, situaciones en la iglesia, situaciones en el trabajo, situaciones económicas, situaciones en el hogar, situaciones muy dolorosas. ¿Recuerdan cómo Dios doblegó a Jacob? Porque Jacob decía, yo no me dejo de nadie. Eso decía Jacob. Jacob fue uno de los prototipos de hombres indomables, soberbios, y decía, y yo no pierdo, siempre voy a ganar. ¿Y cómo lo doblegó el Señor? Le dio un pequeño toquecito en la cadera. ¿Sí? ¿Cómo doblegó a Pablo? ¿Se acuerdan Pablo? Que Pablo era soberbio también y él dice que era prepotente y que él le decía, Señor, líbrame de mí mismo porque yo soy muy malo, soy muy soberbio y muy orgulloso. ¿Y recuerdan cómo lo doblegó el Señor? Y luego dice Pablo que le dijo al Señor 3 veces, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo que se lo quite si la clase sigue. No se lo voy a quitar. Entonces le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo luego hace la lección, la aplicación y dice, Dios me dio este aguijón para que no me enorgullezca demasiado. Es decir, fue un medio para Dios ponerlo al límite o un polo a tierra y para doblegar. Entonces, amados hermanos, la oración es un medio como Dios nos doblega. Si usted no está bien dobladito es porque no ora. Si usted todavía tiene mucha altivez y sobradez y es muy fanfarrón y muy sobrador, obviamente no está orando, porque el que ora le toca sí o sí agachar la cabeza, porque es un medio para doblegarnos delante del Señor. Salmo 33, 4 y 5 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amados hermanos, por eso posiblemente es que no sabemos orar,
porque no quisiéramos que en la oración se nos aplique una lección de sometimiento, porque no quisiéramos que implícitamente en la oración nos lleve a humillarnos. Pero cuando uno ve las oraciones del rey David, que fue uno de los hombres más amplios en registrar en la escritura su vida de oración, la mayoría de las oraciones de David es: ten misericordia de mí, me humillo ante ti, me postro ante ti, me doblo ante ti, derramo mi corazón, vengo con lágrimas delante de ti. Uno dice: ¿dónde hay soberbia ahí? Ya la había enfrentado. Pero él también dice: mientras callé, tuve consecuencias, mientras no oré, mientras no me humillé, mientras no me doblé. Entonces hoy en día muchos usan la oración para desafiar a Dios. Incluso hacen huelgas y presentan pliegos de peticiones y cierres de vías y ceses de actividades diciendo: huelga para que Dios nos resuelva esto. Y usan la oración de la manera más inadecuada, como para enfrentar a Dios y decirle: bueno, como estamos haciendo un cese, un paro, pues Dios tiene que resolvernos, sí o sí. Pues la Biblia dice: no, la oración es un medio para agachar la cabeza. Estoy muy arribita, agacho la cabeza y oro. Estoy muy altivo, la mejor forma es doblegarnos delante del Señor. Salmo 71, 22 dice: asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en arpa, oh Dios santo de Israel. Y en el Salmo 97 dice: alegraos en Jehová y alabad la memoria de Jehová. En Juan 14, 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, todos los creyentes debemos y debiéramos tener tiempos de oración a diario. La oración no es ni anual, ni semanal, ni mensual. La oración del creyente es diaria, porque es la dieta espiritual. Si no oramos a diario, ahí hay falencias en nuestra vida, porque no estamos cumpliendo ese propósito. ¿Se acuerdan cuántas veces oraba el rey David? Que la Biblia lo registra. 3 veces, en la mañana, al mediodía y por la noche. ¿Se acuerdan cuántas veces oraba Daniel en Babilonia? 3 veces al día oraba Daniel. Ese es un modelo. ¿Se acuerdan que en Deuteronomios dice en la mañana, al mediodía y cuando te acuestes? Lee la palabra, medita y ora. Es decir, ahí hay una dieta, hay una dosis que debemos seguir, una posología que debemos adherirnos para poder estar bien y poder acercarnos a Dios y para poder enfrentar el orgullo. Amados hermanos, ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera orado antes de la tentación? Jesús le advirtió, Jesús le dijo: velen y oren. Y no oró. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera confesado su pecado a tiempo? Ya pecó, hay unas consecuencias, arrepiéntase, no trate de esconder, no se aleje de Dios. Pero David escondió y ocultó y tuvo consecuencias severas para él y para su familia, para el pueblo. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué Jesús ordenó que la oración que hacemos en privado sea en secreto? O la oración individual sea en secreto. Porque es la mejor manera de humillarnos. Porque ¿de qué presumimos en nuestra habitación? ¿Ante quién? Al menos que estemos grabando y publicando la oración, ¿sí? O al menos que pongamos un mensaje en el celular: no me interrumpan tiempo de oración, ¿sí? Estoy en mis 3 horas de oración de madrugada, ¿sí? Que muchos hacen eso, ¿no? O 40 días de ayuno y 40 días haciendo esto. Si no es para presumir, con el cuarto cerrado, la puerta cerrada y yo de rodillas, ¿ante quién presumo? ¿Qué es lo único que puedo hacer si tengo el cuarto cerrado y yo estoy en mi tiempo de oración con el Señor? ¿Qué es lo único que puedo hacer? ¿Sacar pecho? ¿Levantar la cabeza y exigir? ¿O agacharme y decir: Señor, ten piedad de mí, ayúdame, socórreme, auxíliame,
Susténtame, porque no hay otra manera de hacerlo. Zacarías capítulo 3, versículos 11 al 13, dice lo siguiente, y pongamos atención. Pero no quisieron escuchar. ¿De quién está hablando? ¿De quién hablan los profetas? Del pueblo de Dios, de Israel, y muchos de ellos eran cristianos. Es decir, sintámonos enseñados por Zacarías hoy. Porque cuando Zacarías habla, no habló para un pueblo antiguo, diferente al nuestro, y nosotros sí somos perfectos. Estos mensajes nos hablan a nosotros. Pero no quisieron escuchar. Y mire lo que hicieron. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Quién hace eso? ¿Han visto a alguien que haga eso? Los hijos rebeldes. Un hijo rebelde, cuando le están dando una orden, que dice, no me importa, y voltea y se va y deja hablando al papá o a la mamá. ¿Sí les pasó o les pasa? A mí me pasa. ¿Sí? Pero suele pasar en las casas aún de los ancianos y de los pastores y los diáconos. ¿Sí? Que les habla uno a los hijos y el hijo voltea la espalda y a veces hace así. O sea, ahí sí canta una canción. Y eso es lo que está diciendo, es la actitud del hijo rebelde, indiferente, prepotente, soberbio, que dice, no me importa, no quiero escuchar, no me vuelva a decir más. ¿Sí? O como me dice por ahí alguien, yo ya me esperaba ese discurso. Bueno, vuelvo y te lo repito. Si te lo esperabas, mejor, porque ya está dispuesto. No quisieron escuchar, pero la pregunta es, ¿no hacemos eso nosotros con Dios? Dios nos habla y ¿qué decimos nosotros? Lo mismo, eso ya me lo sé, eso ya lo había escuchado, o eso yo ya lo sé mejor. Nos tapamos los oídos, volteamos la espalda, somos indiferentes, y eso clama al cielo, porque ahí está la sentencia de Dios. Dice, pusieron su corazón como diamante. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de las piedras más resistentes? El diamante, es decir, endurecen el corazón y dice, no me voy a doblar a lo que me están diciendo. No me va a entrar, no voy a dejar que entre eso que me están diciendo. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo. Miren la consecuencia. Si yo no quiero escuchar la voz de Dios, doy la espalda y me tapo los oídos y endurezco el corazón, ¿qué me va a venir? Una buena bendición. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dios me va a prosperar y engrandecer y voy a vivir en paz y todo me va a ir bien? No, hay consecuencias. Y es natural porque Dios es bueno y esas consecuencias son la manera de Dios doblarnos. Si usted no quiso doblarse por las buenas, lo voy a doblar. La pregunta es, ¿qué es mejor, doblarnos nosotros o que Dios nos doble? Sería mejor nosotros doblar y decir, Señor, yo pequé, perdóname, reconozco, asumo las consecuencias, ¿qué debo hacer para corregir? Y no esperar que Dios nos doble, porque cuando Dios nos dobla, recuerda lo que dice el texto, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Y uno decía, pues Dios es malo, vengativo. No, no es vengativo, es una lección de la misma medicina. Dios me dijo, ore, y yo no oré. Entonces cuando Él oró por mí, intercedió por mí, yo fui indiferente. Entonces ahora que yo estoy en la situación, voy y oro y dice, pues ya yo no lo escucho. Ustedes no me escucharon, yo tampoco los escucho. Ustedes no atendieron, yo tampoco los atiendo. Ustedes no se humillaron, entonces yo ya no les respondo. Y uno dice, miren que aquí hay un concepto de justicia retributiva que supera el concepto que nosotros tenemos romántico del amor de Dios. No es que Dios me escucha, todo lo que yo le digo, Él me lo atiende y me lo resuelve inmediato. No, hay oraciones que Dios nunca va a responder, porque no es su voluntad, o porque nosotros estamos bajo juicio, y cuando estamos bajo juicio necesitamos disciplina, y la disciplina es necesaria para los hijos, porque si no son disciplinados, pues no son hijos, sino que son bastardos, dice la Escritura. ¿Cómo les parece esa parte? Yo les hablé y ustedes no me escucharon, ahora cuando ustedes me hablen, Dios tampoco escucha. Y uno dice, y ahí sí ya uno entiende que obró mal. Mateo 7, 7 al 9, dice, pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pedid y se os dará, pero pide conforme a la voluntad del Señor. De lo contrario, Dios no atiende. Y también pide para humillarte. Eso significa, amados hermanos, que la oración es un medio que Dios nos dejó para acercarnos a Él y para que al estar cerca nos humillemos, no lo encaremos. Es muy desafiante el Hijo de Dios que tiene cerca a Dios, su Padre, y lo encara. ¿Sí? Le reclama, le presenta sus argumentos. ¿Se acuerda lo que hizo este joven que le dijo, Padre, dame la parte que me pertenece porque me voy? La actitud de él no fue noble, no fue humilde, fue una actitud desafiante. Hacía parte de esa juventud contestataria, beligerante, resistente, que dice, me voy y punto, no me importa. ¿Qué sienta, qué piense? No me importa, dame lo que me pertenece. Ahora, si se va a ir, pues váyase con lo suyo, no con lo del papá. Pero los hijos cuando se quieren ir, pues le piden al papá que les dé para poderse ir, porque no tienen cómo irse. Y el padre, posiblemente con el dolor de su corazón, sin argumentos, le entregó, dice, en poco tiempo reunió lo que le correspondía y le dio, y ese hijo se fue y vivió. ¿Se acuerdan del adjetivo? Ni siquiera dice que vivió feliz o plácidamente, sino vivió perdidamente. Es decir, ¿para qué se quería ir? Porque no quería que nadie lo viera lo que él iba a hacer. Porque sabía que en la casa no le iban a tolerar lo que él iba a hacer. Porque sabía que si dentro del techo de la casa o de la iglesia o de la familia él iba a hacer esas cosas, no se las iban a tolerar. Entonces la mejor es, deme platica, porque ni siquiera tenía su propio dinero para yo irme a vivir perdidamente. Pero la Biblia dice, pasando un tiempo, vivió mal, sufrió, ¿y qué hizo? ¿Recuerdan qué hizo este joven? Volviendo en sí, oró y dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como uno de tus jornaleros. Mire qué degradación tan grande. Después de ser un hijo privilegiado con todos los honores y los beneficios de la casa del padre, ahora vive como un mendigo cuidando cerdos, comiendo lavaza, comiendo desperdicios, y ahora tuvo que humillarse. Mire que no lo humilló el padre. ¿Quién lo humilló? Su propia rebeldía. Fue víctima de su propio orgullo, de su propia soberbia, y la pasó muy mal, pero tuvo que orar y decir, Padre, perdóname. Es decir, estaba lejos, y la oración y reconocimiento lo trajo al Padre, y tuvo que humillarse. ¿Ustedes creen que si ese hijo llega con harapos, desnutrido, maloliente, con la misma actitud beligerante como se fue el padre, lo recibe? Esa disciplina era necesaria, y el padre fue movido a misericordia por la actitud del hijo, que fue una actitud de nobleza, diciendo, Padre, he pecado, perdóname. Ahora, ¿qué padre no perdona a sus hijos si vienen arrepentidos y con nobleza y humillados diciendo, me equivoqué, perdóname? Pero obviamente hay consecuencias. Amados hermanos, la oración es un medio para humillarnos, no para ser altivos delante del Señor. El pecado es altivo, pero la oración nos humilla. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Recuerden que ese concepto de que Dios siempre me responde todo, a veces Dios sí me responde diciendo, no te voy a dar eso que me pediste. Tú me pediste, te respondo, eso no te lo doy. Y aquí está la respuesta, pedís mal. ¿Por qué pedían mal? Recuerda que el mismo escritor de este texto, que es Santiago, habla de la soberbia y de la altivez de la lengua, y habla de los opresores, y habla de los ricos altivos, y habla de los malos jefes, es decir, soberbia, altivez, prepotencia. ¿Y qué pide una persona de estas que Dios le pueda responder? Nada, porque piden mal. Una persona prepotente o soberbia pide mal para gastar en vuestros deleites. Y Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente o humildemente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se acuerdan la oración del fariseo y el publicano? ¿Cómo oraba el fariseo? Levantaba la mirada, sacaba el pecho, así como un pavo, y decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como este. Bueno, no como este, sino como este. Yo te doy gracias porque yo sí ayuno. ¿Se acuerdan? Yo sí diezmo. O sea, ¿qué haría la iglesia si yo no diezmara? Es que soy yo el que sostengo la iglesia, y soy yo el que hago, y yo. ¿Se acuerdan de esa oración tan bonita, tan noble, tan piadosa? Te doy gracias. ¿Qué haría yo sin mí? ¿Qué haría la iglesia sin mí? Y al lado había un miserable cobrador de impuestos, perseguido por los judíos y despreciado por su propio pueblo. Y dice la Biblia que él, inclinando su rostro y poniendo sobre tierra su rostro, decía: Señor, sé propicio a mi pecador. ¡Qué oración tan simple! No era elaborada, no era técnica, no era elocuente, no era agradable al oído. Era lo mismo de siempre: Señor, ten misericordia de mí, yo soy un vil pecador. Jesús pone un juicio de valor sobre las oraciones y les pregunta: ¿cuál de ellos salió justificado después de la oración? ¿Y qué diríamos nosotros? Pues el fariseo. ¿No es que entre fariseos nos entendemos? Jesús dijo: no, el publicano. Porque el publicano agachó su cabeza, se doblegó a tierra y reconoció su condición y entendió que estaba frente al santo. El otro no, porque el otro salió con más orgullo. Pues si uno sale pensando que uno es el centro de todo, pues sale más enaltecido y no humillado. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Para qué o qué es la oración? La oración es un medio para acercarnos a Dios. Nos alejamos por el pecado, la oración nos acerca. Una vez estamos cerca delante de Dios, la oración es un medio para humillarnos. Ya estás cerca del Padre, ya estás en el altar o en el atrio, ya estás allí junto al Señor, entonces ahora agáchate. No pretendas estar altivo delante del Señor, ríndete, doblégate, híncate. Recuerden que el que escribió acá: pedís y no recibís porque pedís mal, fue Santiago. Y dice la tradición sobre Santiago que lo llamaban el apóstol rodillón. ¿Se acuerdan por qué? Porque pasaba horas y horas y horas de rodillas y que tenía callos en las rodillas de tanto orar estando doblado. Y él es el mismo que nos da esta lección. Es decir, es una lección comprobada. Y tercero, la oración es un medio para responder al Señor. Ya viniste, ya te doblegaste, ahora responde. Responde. Dios te está preguntando. La oración es para responder. Y eso quiero que lo tengamos en cuenta en esta mañana. La oración no es un medio para divagar. Si tú vienes a orar al Señor es porque vienes a dar respuestas a las preguntas que ya Dios te ha planteado. Es el medio para tú responder. Cuando Jesús o cuando Dios le dice a Adán y Eva: ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste? ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva? Responder. ¿Y qué debieran haber dicho? Pecamos, te desobedecimos, infringimos la ley, pensamos que teníamos más inteligencia que tú y despreciamos tu ley, perdónanos. Esa era la respuesta, esa era la actitud, como dicen los jóvenes, que debía haber tomado Adán y Eva. Pero ¿qué dijo Adán y Eva? Adán, ¿cómo respondió cuando Jesús lo llamó, Dios lo llamó a pedir cuentas? Adán, ¿qué hiciste? Bueno, tenía que orar y responder. ¿Pero qué respondió? Señor, la mujer que me diste. Y el Señor le pregunta a la mujer: ¿qué hiciste? Afortunadamente no dijo el hombre que me diste. Ella dijo: la serpiente me engañó. Fue mucho más honesta, aunque no dio al punto de lo que debía dar, no llegó a lo que debía confesar, fue más honesta la mujer, porque ella por lo menos dijo un hecho real. Y el hecho real fue: la serpiente
me engañó. Pero eso no la justificaba tampoco. Pero aunque no la justificaba, fue mucho más honesta. Y fue más clara y fue más precisa y se acercó a la verdad. Porque en realidad la serpiente la engañó. Y lo dice Pablo en Gálatas. La mujer fue engañada, el hombre no fue engañado. Entonces el hombre fue un mentiroso, cobarde, que debiendo asumir su rol como hombre y como autoridad y decir soy pecador, te desobedecí, perdóname, lo que dijo fue pregúntele a ella. ¿Sí? Y así hay muchos hombres, ¿cierto? Que cuando se les indaga dice, ya le digo a mi señora que conteste. ¿Sí? Ahí le paso el teléfono que ella le va a responder. ¿Sí? Uno dice, pero ¿y usted no comió? Dice la Biblia que Adán vio, codició, cogió y comió, y también se escondió. ¿Qué debiera haber hecho Adán? Orar a Dios y decirle, Señor, te desobedecí, tenías toda la razón, perdóname. Pero aún en el momento de oración, ¿para qué usó la oración? Para echarle la culpa a Eva, pobre Eva. Adán le echó la culpa cuando estaban en el huerto y luego cuando fue a la iglesia a orar, también le echó la culpa. Y así hacemos a veces, usamos la oración para echar culpas a otros. Es que Señor, tú sabes qué, y es que mire que el otro y mire que Julano. ¿Y por qué no asumimos nuestra responsabilidad? ¿Por qué no le respondemos a Dios? ¿Por qué no vamos y le decimos, Señor, yo pequé? Cuando David pecó, que pecó de manera muy deliberada y muy premeditada, dice la Biblia que David tampoco confesó su pecado. Y David más bien intentó ocultarlo con unos actos muy macabros, crueles y sanguinarios, pero no confesó su pecado. ¿Qué estaba esperando David? ¿Que saliera a la luz o que prescribiera? Como hoy en día todo el mundo quiere esperar que prescriba sus crímenes. ¿Sí? Entonces dilatan y eso estaba haciendo David. Esperemos que prescriban y ya luego viene otro jefe de guerra, viene otro rey y no me pasó nada. La saqué barata. Pero no contaba David con que Natán, enviado por el Espíritu Santo, le contó una hermosísima historia de un acto cruel contra una persona, de un hombre injusto que había sido abusivo con alguien que no podía ser tratado de esa manera. Y recuerdan que dijo el rey David, que impartía justicia, era implacable como estadista, como juez. Ese miserable, ese ladrón, ese abusivo, debe pagar 4 veces el mal que hizo. Una muy buena dosis, ¿cierto?, para un crimen. Una excelente sentencia a flor de piel para castigar al delincuente. Y el profeta Natán, ¿recuerdan qué le dijo? Mirándolo a los ojos le dijo, ese eres tú, oh rey. Tremendo. David debiera haber usado la oración para arrepentirse, decirle, Señor, ya adulteré con Betsabé, perdóname. Pero no incurrir en matar a Urías y seguir escondiendo y seguir huyendo y seguir pretendiendo que podía seguir impartiendo justicia. La oración es el medio para responder. La pregunta es, ¿qué le vas a responder al Señor cuando vengas a Él? ¿Le vas a decir la mujer que me diste? Eso hizo Adán y no fue justificado por eso. ¿O le vas a decir como hizo Saúl? Saúl, cuando fue indagado sobre por qué desobedeció, dijo, es que esas vacas las vi gordas, hermosas, como a mi Señor le agrada. Y por eso se las traje, para ofrecérselas en un sacrificio, porque yo pienso es en mi Señor. Y el profeta le dice, eso es abominable, eso que hizo, porque yo te mandé que exterminaras todo ese animal, porque no me agrada eso. Amados hermanos, ¿qué le respondemos a Dios cuando vamos a la oración? A veces me gusta escuchar oraciones de mis hermanos y a veces veo que esas oraciones están inculpando a otros y uno dice, pero es que para eso no es la oración. Señor, es que mi vecino, tú sabes ese vecino que tengo. No, el problema no es el vecino, el problema es tu corazón. Arrepiéntete. Señor, tú sabes los hijos que me diste, lo difíciles que son. No, el problema no son tus hijos. Ven y responde por tus actos. Ven y responde por tus hechos, arrepiéntete, no culpes a nadie. No uses la oración para responder como Adán, la mujer que me diste. Es decir, pobrecito Adán, ¿no?
Qué víctima Adán de Eva, pobre víctima. Y se acerca al Señor para que el Señor como que se conmisere de él y le atienda cuando él tenía que arrepentirse. Son pocas las veces que venimos diciéndole, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y esa debiera ser la oración diaria. Dios te habla por la palabra, tú le respondes por la oración. Pero tú no puedes responder por evasivas, porque cuando uno responde con evasivas, no respondió. ¿Sí se han dado cuenta que a veces uno pregunta algo y uno responde otra cosa? O la persona responde otra cosa. O a uno le preguntan y cuando no quiere responder uno evade. Pero la pregunta es, ¿podemos hacer eso con el Señor? David pretendió evadir. Saúl también. Adán también pretendió evadir. ¿Podemos evadir si ya estamos delante del Señor? ¿Será que cuando le decimos, Señor, la mujer que me diste, pobrecito de yo por esa mujer que tú me diste, el Señor dice, ay, pobrecito, lo siento, le da un abrazo y sale justificado? La respuesta es no, porque el Señor enseguida le dice, no te mandé que no comieses de ese fruto. Y ahí la cuestión se pone difícil. Entonces la oración es un medio para acercarnos a Dios y vencer nuestra indiferencia. Es un medio para doblegarnos ante Dios y vencer nuestra prepotencia. Y es un medio para que le respondamos al Señor y vencer nuestra negligencia. El Señor dice, ¿de qué me sirve que traigan becerros gordos o que vengan con muchas cosas para ofrecerme a mí si su corazón está lejos? O sea, ¿qué es lo que a Dios me le agrada? ¿Recuerdan? El hacer, la obediencia es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Recuerden que aún en la misma oración que Jesús nos enseñó, dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Amados hermanos, hoy estamos en la casa de oración. Vinimos para responderle al Señor. ¿Qué le vamos a responder? ¿Qué le vamos a decir? Podemos culpar a terceros, podemos culpar al gobierno, podemos culpar a los pastores, podemos culpar a los ancianos o los diáconos, podemos culpar a nuestros padres, podemos culpar a todo mundo, pero eso no nos justifica, eso agrava el problema. Porque cuando Adán dijo, la mujer que me diste, el problema se le aumentó, todavía no se ha resuelto. Porque es tan grave el problema que desde Génesis 3 el hombre siempre le echa la culpa a la mujer. Y la mujer trata de buscar a quién le echa la culpa. Y nadie asume la responsabilidad de los hechos en la vida de los hogares y en la vida diaria. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Puedes responder tú así hoy? No importa quién tuvo la mayor culpa. Es probable que tú no hayas tenido la mayor culpa, pero no pudieras tú agachar tu cabeza hoy y decir, he pecado contra el Señor. Señor, vine hoy a responderte y vine a responderte por lo que a mí me corresponde. Vine a responderte por lo que yo he hecho mal, lo que el otro hizo mal, que responda a él. Pero yo he hecho mal, he pensado mal, he actuado mal, he reaccionado mal. Señor, ten misericordia de mí. En lo que a mí corresponde, en lo que yo he hecho, en lo que yo soy consciente, yo he pecado contra ti. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, la oración que acerca, la oración que humilla y la oración que trae respuestas honestas y claras y responsables, esa es la oración que puede mucho. La oración del publicano no puede nada, porque lo único que puede es mostrar los soberbios que somos. La oración del fariseo no dice nada, sino de que somos soberbios, altivos y prepotentes. Efesios 6:16, orando en todo tiempo. ¿Por qué orar en todo tiempo? ¿Pidiendo qué? Casas, carros, fincas, viajes, lujos. ¿O por qué debemos orar en todo tiempo? Porque pecamos en todo tiempo. Como ofendemos de muchas veces y muchas maneras, debemos venir al Señor muchas veces a decirle, Señor, he pecado contra ti. ¿Sí me hago entender? Si David oraba 3 veces al día, era porque David por lo menos 3 veces al día era consciente que había pecado contra Dios.
Si Daniel oraba 3 veces al día era porque por lo menos 3 veces al día era consciente de que había ofendido al Señor. La pregunta es, ¿cuánto oras tú? Y si dices que oras una vez a la semana, pues ya estamos casi como el fariseo. Porque el fariseo oraba 3 veces a la semana. Pero lo hacía en la plaza pública, en hora pico, en horario triple A, para que todo el mundo lo viera, para que todos se enfocaran en él. Y alzando sus manos y alzando su voz, decía, te doy gracias por lo bueno que yo soy. Y el Señor dice, fariseo, hipócrita, falso, enciérrate y agacha tu cabeza, humíllate y reconoce tus faltas y pide perdón, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados hermanos, no se queden sin señal. Dios nos ha dejado la oración para tener señal directa. Todos los tiempos y momentos y todos los días que tengamos necesidad, dirigirnos al Señor, no para pedir, porque pedir es el sacrificio de los malos, dice la Biblia. Pedir es el sacrificio de los necios. Es mejor acercarnos para agradecer y acercarnos para confesar y acercarnos para rendir cuentas. ¿Cómo está tu señal? ¿Cuántas veces y cómo oran? No vayan a decir, bueno, yo oro 3 veces a la semana, pero hago la oración del fariseo porque esa está mal. Hay que hacer la oración que implica doblegarnos, quebrar nuestro corazón y suplicar al Señor misericordia. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos hoy una vez más que necesitamos orar. Y no necesitamos orar porque tengamos que pedirte muchas cosas. Básicamente solo hay algo que tenemos que pedirte y es que tengas misericordia, que nos perdones, que nos laves con tu sangre. Todas las demás cosas son añadidas a tus hijos. Yo nunca te he pedido oxígeno y tú me has dado 52 años oxígeno. Nunca te he pedido agua y me has dado. Nunca te he pedido energía o que el sol salga y me has dado. Todas las cosas que tengo me las has dado sin pedírtelas. Pero hay algo que necesito pedirte todos los días y es que tengas misericordia de mí, que me perdones, que por favor me ayudes, que por favor te compadezcas de mí porque soy pecador. El apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores que ha existido sobre esta tierra, oró diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El rey David, uno de los hombres más elocuentes y mejores escritores de la antigüedad, oró diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones. Si eso lo hicieron ellos, ¿cuánto más nosotros? Tú mismo enseñaste a tus discípulos y a nosotros tus hijos a orar, perdónanos nuestras faltas, perdónanos nuestras ofensas, que son muchas y son graves, y son conscientes, somos responsables, nadie nos ha engañado a nosotros, nadie tiene la culpa de lo que hemos hecho mal, somos nosotros, a nadie podemos endilgarle nuestra responsabilidad, fuimos nosotros los que dimos el paso, los que nos alejamos, los que tomamos decisiones contrarias, los que reaccionamos contra ti. Por eso tenemos que orar como el joven que regresa humillado a la casa del Padre. Padre, he pecado. Él no dijo, me hicieron pecar, presiento que pequé, percibo que pequé. Él dijo, he pecado, soy consciente, he pecado contra ti. Perdóname y asumo las consecuencias. Señor, ayúdanos a orar como este cobrador de impuestos, o ayúdanos a orar como este joven arrepentido que con las consecuencias a la espalda llega a su casa, con todos los harapos y las miserias, diciendo, tenme como uno de tus jornaleros. Pero por favor, acógeme, recíbeme, no me deseches. Ayúdanos, Señor, a orar como corresponde, porque es un medio hermoso que nos has dado para acercarnos, para humillarnos y para responder a ti. Que no seamos evasivos o evasores, sino que enfrentemos nuestros hechos, así como tuvimos valor para pecar, que ahora tengamos valor para arrepentirnos. Que así como fuimos valientes para alejarnos de ti, para tomar decisiones en contra tuya, que ahora tengamos el valor de agacharnos delante de ti y decirte, Señor, por mi culpa, obré mal, soy pecador, ten misericordia de mí. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, porque nosotros en nuestras propias fuerzas llegamos ante ti
quebrados por el pecado, pero desafiantes y echándole la culpa a otros cuando debiéramos acercarnos a humillarlos. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.